Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí estamos para hablar un poquito de un cierto jugador inglés que está sorprendiendo a más de uno, ¿no? Está sorprendiendo a más de uno y creo que esa sorpresa está veniendo motivada porque realmente no se conocía a Jude Bellingham, ¿no? No se conocía en profundidad, no sé, había gente que no se había documentado sobre Jude Bellingham. Y el caso es que esa sorpresa está provocando una reacción un poco extraña, ¿no? Un poco extraña, aunque desgraciadamente una reacción también común, ¿no? Si tenemos en cuenta otros antecedentes. Y es que ha habido medios de comunicación que han aprovechado una publicación sensacionalista por parte de Bild, que ya sabéis que ya de por sí es un medio bastante sensacionalista, para intentar encontrarle ciertos defectos a este Jude Bellingham que ha entrado con también buen pie en el Madrid. Resulta que Bild venía a decir, creo que en el día de ayer, que en el vestuario del Borussia Dortmund había cierto alivio con la salida de Jude Bellingham porque tenía un comportamiento, tenía un carácter complicado y era un jugador que a veces, bueno, iba un poco de divo, ¿no? De alguna manera, que era un jugador que en ciertos momentos, bueno, pues quería llevarse los aplausos del público al final del partido, que de alguna manera se sentía por encima del resto, ¿no? Y que tenía un carácter complicado, un carácter agresivo, un carácter potente, ¿no? Y claro, bueno, pues este es un momento donde a lo mejor ciertas noticias no abundan y pues algunos medios de comunicación han aprovechado esa información, entre comillas, de Bild para empezar a buscarle ya defectos a Bellingham, ¿no? Al carácter de Bellingham. Yo lo primero que voy a decir es que por Bellingham va a hablar él mismo, va a hablar su fútbol, va a hablar su trayectoria en el Real Madrid. No hace falta defender a Bellingham, creo que se va a defender él solo y además de forma muy visible, ¿no? Muy notoria. No creo que vaya a ser sencillo hacer un esfuerzo argumentativo especialmente complejo para defender a Bellingham. Es un jugador que se fue del Borussia Dortmund con 19 años siendo capitán del equipo. Cuando tú le das la capitanía a un jugador que está en edad juvenil, porque es que Bellingham el año pasado todavía habría podido jugar la Youth League, para que pongamos un poco en relación todo, es porque el carácter de ese jugador es un carácter que es bueno para el grupo, que es un carácter ganador, ¿no? Y eso a lo mejor en el Borussia Dortmund, que es un club que ha tenido, bueno, en los últimos años dificultades para llegar a la conquista de títulos. El Bayern ha sido tremendamente hegemónico. El Borussia Dortmund es un club enorme en cuanto a masa social, enorme en muchos aspectos, pero no ha logrado demasiados títulos en los últimos años por esa hegemonía, ¿no? Que decía del Bayern. Y a lo mejor hay ciertos jugadores que, bueno, que podían estar cómodos en esa sensación de que no hay exigencia por ganar títulos y a lo mejor algo incómodos por el carácter ganador de Bellingham, porque Bellingham, sí, hay que decirlo, tiene un carácter ganador, es un jugador extremadamente competitivo, que no tolera la derrota, ¿no? O se lleva muy mal con la derrota, y eso para ciertos jugadores, para ciertos compañeros puede llegar a ser incómodo, ¿no? Cuando a lo mejor no haces todo el esfuerzo que podrías hacer y hay un compañero como Bellingham que te lo reprocha y que además él sí que lo está haciendo, bueno, de alguna forma eso sí que puede llegar a incomodar, ¿no? Desconozco si fue parte del problema en caso de que haya habido problema, que yo, insisto, lo desconozco. Me parece que siendo el capitán pues difícilmente lo había habido ese problema, pero en todo caso de haberlo habido, podría deberse perfectamente a esto. Yo recuerdo comentarios parecidos sobre Erling Haaland cuando salió del Borussia Dortmund, también hablando de su carácter, del genio que tenía, y yo digo, bueno, es que son dos jugadores que son absolutamente tops, ¿no? Están en lo más alto y que evidentemente tienen un nivel de ambición que a lo mejor otros compañeros no tenían. El caso es que, como digo, ¿no? Se ha cogido todo esto para ya dibujar a un Bellingham que puede ser complicado, cuya adaptación puede estar en duda. Y hombre, la verdad es que nada más lejos de la realidad, ¿no? Veíamos ayer una anécdota en redes sociales como Tchouaméni publicaba la misma foto que se había repetido en el entrenamiento, que, bueno, por la misma foto que se dio en el Mundial, ¿no? Cuando metió ese golazo contra Inglaterra, Bellingham trató de taponar el tiro y eso supuso, bueno, la eliminación de Inglaterra ese partido.
Ayer se volvió a dar en el entrenamiento esa situación. Dijo Tchouaméni que desgraciadamente con diferente final, que esta vez no había entrado el gol, y Bellingham en plan de broma y con sentido del humor lo que le vino a decir es habíamos acordado no volver a tratar este tema, ¿no? Algo así más o menos. Bueno, el sentido del humor es señal de inteligencia, señal de integración normalmente, y desde luego no tengo ninguna duda de que la integración de Bellingham está siendo perfecta. Pese a que podía haber prejuicios, ¿no?, por parte de mucha gente por aquello de ser inglés, ¿no? Ya sabéis la fama de los jugadores ingleses lejos de las islas, que dice que no rinden, que no funcionan. Claro, es que este inglés es un inglés un poco especial, porque se había ido con 16 años de Birmingham, por cierto, ya siendo capitán también, en el Birmingham, con 16 años, y había fichado por un club alemán al que le ha dado 3 temporadas de un rendimiento magnífico. Yo creo que esto ya debía haber supuesto el final del cliché o del prejuicio sobre que los jugadores ingleses no rinden fuera de las islas y por lo tanto Bellingham era un fichaje de riesgo. Yo creo que ya el simple hecho de que lo hubiese hecho tan bien en el Borussia Dortmund debía servir. Pero es que además bastaba con ver a Bellingham un poco. Yo sabéis que en marzo del 22 os dije que Bellingham era el objetivo principal de cara a 2023 para el Real Madrid. Y desde ese momento, la verdad, he puesto especial interés en tratar de seguir al jugador, tratar de verle lo más posible dentro de mis posibilidades, desde luego los partidos de Champions, algunos de Bundesliga, y claro, vas descubriendo un jugador que es increíble, que es maravilloso, es un jugador, un todoterreno con una calidad excelsa, con un nivel de sacrificio muy importante, con un carácter ganador, con muchísima personalidad, con mucha elegancia también, ¿no?, a la hora de jugar, algo que siempre viste, ¿no?, siempre llena el ojo. Y a mí no me está sorprendiendo tanto, por tanto, que Bellingham esté funcionando tan bien. Cuando el Madrid hace una apuesta de este tipo, cuando Juni Calafat pone sus ojos y pone tanto esfuerzo como ha puesto el Real Madrid en fichar a un jugador, lo normal es que vaya bien. Lo normal es que vaya bien siendo joven además y siendo pues tan ambicioso. Hay que recordar cómo llegó Bellingham al Madrid, porque muchas veces el paso del tiempo hace que se nos olvide. Bellingham ha llegado al Real Madrid rechazando una oferta mejor económicamente del Manchester City y seguramente otra oferta también mejor del Liverpool, y de alguna manera forzando a su equipo a que aceptase la oferta del Real Madrid en unos términos económicos razonables. Ha llegado por 103 millones más un 30% de variables, que es una cantidad muy razonable teniendo en cuenta que hablamos del mejor jugador de la Bundesliga el año pasado con 19 años. La edad, recuerdo, en este caso va a favor del nivel del jugador. Es decir, si eres el mejor jugador de la Bundesliga con 19 años, es mejor que si lo eres con 29 años. ¿Por qué? Porque quiere decir que tienes todavía un margen de crecimiento y un tiempo para amortizar, ¿no?, el nivel del jugador muy superior a si tienes 29 años. Entonces, este es el tema. El tema es que hay mucha gente que se está sorprendiendo con el nivel de Bellingham y tratan de buscar defectos en el jugador. Pues va a ser su carácter ahora el defecto. Pues ya lo veremos, ¿no? Veremos si tiene recorrido esto o no tiene recorrido. Veremos si las cámaras o algunos ojos, ¿no?, se empiezan a centrar en los gestos de Bellingham y no tanto en su juego. Ellos se lo perderán, ¿eh? Yo prefiero centrarme sinceramente en su juego y en el nivel tan espectacular que dio el otro día, por ejemplo, en Bilbao, ¿no?, que recuerdo que metió un gol en San Mamés ante el Athletic Club y que dejó una exhibición, ¿no? Fue el mejor del partido sin ninguna duda. Yo prefiero fijarme en eso y no tanto en otras cosas, pero bueno, allá cada cual con sus gustos, con sus obsesiones y con lo que prioriza, ¿no?, a la hora de valorar a un jugador. Así que, sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.